Gloria al Rey, gloria al Dios único y verdadero, Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanas y hermanas, los he extrañado, qué barbaridad. Hace como 3 semanas que no los veía así como que en vivo y en directo como en este momento. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, porque tenemos Papa, bendito sea el Señor, y un hombre que pues promete cosas muy, muy hermosas, y no porque lo ha dicho, sino que por su manera de ser, se ve que es un hombre de Dios. Es un hombre que se interesa por el pueblo, especialmente los más necesitados. ¿Y quién no está necesitado de una forma u otra? ¿Quién no necesita, y no solamente cosas para mejorar un poco la vida materialmente, pero más aún, quién no necesita de Dios? Vamos a tener un programa muy interesante como de costumbre, y en este programa pues vamos a hablar un poco sobre ese nuevo hombre que muchos de nosotros no conocíamos. Yo realmente a él no lo conocía, tal vez algunos de ustedes tampoco, pero que el Señor, porque así Él lo ha querido, su santa voluntad, nos los ha presentado como el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el Papa Francisco. Pero antes de comentar o antes de compartir con ustedes lo que sentimos en el corazón acerca de este nuevo vicario del Señor Jesús, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos y santos de ese que los extendió un día en una cruz en el Calvario por amor a ti y por amor a mí, que es Jesucristo. Hermano, hermana, en este momento vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tenemos uno que nos pastorea. Tenemos uno que nos guía, Padre Santo, con mano firme, con mano amorosa, porque tenemos uno que en este preciso momento está muy cerca de nosotros y su nombre es Jesucristo. Decían las noticias que la Iglesia Católica estaba sin pastor. Qué terrible mala información. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, Padre Santo, nunca ha estado sin pastor, porque el pastor de la iglesia es Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por ese que es el buen pastor que nos guía con mano firme y segura en el camino de la vida, en la jornada de este mundo, hacia la meta que tú tienes para nosotros, que es unidad contigo en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque sí tenemos pastor. Gracias, Señor, porque en los momentos difíciles de nuestra vida podemos clamar a ese que nunca nos abandona, clamar a ese que siempre está a nuestro lado, clamar a ese que en los momentos de dificultad nos sostiene en sus manos santas y poderosas y nos guía en el camino de la victoria, el buen pastor que es Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por la fe que nos hace vivir convencidos de que en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, en los momentos de tempestades horribles en nuestras vidas, Jesús es nuestro pastor. Gracias, Padre, porque estamos conscientes que no estamos solos, que Jesús camina con nosotros. Y gracias, Padre, porque Jesús también y muy singularmente es el pastor de la iglesia. Y Jesús ha hecho una promesa: los poderes del mal jamás la podrán vencer, Señor, jamás la podrán vencer. Satanás no tiene poder sobre la iglesia. El mundo no tiene poder sobre la iglesia. Los periodistas que han criticado tanto a la iglesia no tienen poder sobre la iglesia, porque la iglesia es tuya, Señor. Y si bien es cierto, nosotros lastimamos la iglesia muchas veces, tu iglesia, mi Dios, por la cual tú moriste, Jesús, en una cruz en el Calvario, para que llegara a ser una iglesia santa y pura, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. Si bien es cierto que todos nosotros al pecar lastimamos tu iglesia, mi Dios, también es cierto, Señor, que podemos contribuir a que la iglesia sea más santa, sea más pura, sea más perfecta, a medida que nosotros nos sometemos a tu santa voluntad. Y al igual que María Santísima te decimos, Señor, yo quiero vivir para ti. Y en este tiempo de Cuaresma, hermano, hermana, tiempo singular, tiempo especial, tiempo precioso, tiempo maravilloso de gracia, para poderle decir al Señor desde lo profundo de mi corazón: Señor, yo no quiero lastimar tu iglesia. Yo no quiero ofender tu iglesia a través de mis acciones negativas, de mis pecados, de mi mal comportamiento, de mi pobre testimonio de vida cristiana. Yo quiero, Señor, construir tu iglesia. Yo quiero ser una piedra viva, Señor,
como lo fue Pedro, como lo han sido los santos a través de la historia y como muy singularmente lo fue nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Que podamos, oh Dios, levantar tu iglesia junto con el Papa Francisco y hacer que tu iglesia sea de verdad un signo visible de tu presencia en este mundo, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, bueno, con platillos y trompetas y todo lo que podemos encontrar, damos gracias a Dios por nuestro Papa, vicario de Jesucristo, sucesor de Pedro, por el Papa Francisco. Que el Señor lo bendiga en abundancia y que Él no se sienta solo en los momentos difíciles, que se sienta acompañado, apoyado y especialmente por las oraciones del pueblo. En la misma forma en que Él pide oración antes de dar su bendición, pide oración no solamente a los que estaban en la Plaza San Pedro, pero el mundo entero, que nosotros acompañemos al Papa Francisco con nuestras oraciones diarias, para que Él pueda, con la fuerza y el poder que solamente el Espíritu Santo le puede dar, sea realmente uno que guíe a la barca de Pedro, en el nombre del buen pastor Jesucristo, hacia la meta, hacia el puerto seguro que es el cielo. Pedimos también por la salud de nuestro compañero y productor Pablo Pilco, que mañana ingresa para ser operado. Que el Señor lo bendiga y que el mismo Jesucristo, que es el experto de salud, sea quien lo sane, lo libere y le dé pronto una restauración completa y total para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Damos gracias al Señor y pedimos por Rosa de Florida, que pide por su espiritualidad. Especialmente todos necesitamos una más fuerte espiritualidad. Qué bueno que en este tiempo de Cuaresma que podamos nosotros adentrarnos con más fuerza, con más entusiasmo en todos estos servicios que vamos a tener para Semana Santa y especialmente en una oración más profunda, un diálogo más íntimo con Cristo Jesús, que nunca nos abandona. María de Chicago pide por su salud y por la salvación de su familia. Que el Señor te bendiga, María, a ti y a todos tus seres queridos, y que a través de tu ejemplo, tu vida, toda tu familia pueda cimentarse en esa roca en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Y Margarita de California pide por sus dos sobrinos, que el Señor los bendiga y que cada día puedan tomar la decisión de hacer de Jesús el Señor y el amo de sus vidas. Y Vildelia Esteves de New York pide por ella y por su comunidad también, que Dios los bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que están inscritos en la página de este servidor en Facebook, que piden oración, que estén convencidos de que estamos orando por ustedes y el Señor, yo sé que no solamente está escuchando nuestras oraciones, pero está respondiendo a ellas. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Hermanas y hermanos, aquel día de marzo en que estábamos todos como que pegados a las pantallas de televisión, y quiero pues felicitar, y lo digo desde lo profundo de mi ser, a EWTN y Radio Católica Mundial por un trabajo súper bien hecho. Yo sé que mis productores en estos momentos están viendo lo que está pasando, lo que estoy diciendo, están escuchando. Yo les felicito, pero desde lo profundo de mi ser a ustedes y a todas las personas en español e inglés, el tremendo equipazo de EWTN y Radio Católica Mundial, que cubrieron los más importantes y minuciosos detalles de todo el proceso del cónclave. Y finalmente, pues no solamente de ese momento espectacular en que se anunció de que teníamos un nuevo vicario de Jesucristo y su nombre era Francisco. Y recuerdo que al principio había una algarabía en la Plaza San Pedro tremendo, la gente aplaudía, y de pronto cuando el cardenal anuncia el nombre de ese que es electo Papa, el vicario de Cristo, como que un silencio, y la gente decía, ¿y quién es? ¿Y quién es? Nadie realmente sabía. Y de pronto comenzó la gente por acá y por allá a dar gritos de alegría, de júbilo. ¿Y quién imagina ustedes? Pues el cardenal arzobispo de Buenos Aires, y a todos los argentinos, pues muchísimas felicidades, porque sí, uno de los, no solamente de los suyos, pero de los nuestros, el cardenal Jorge Mario Bergoglio es el nominado para seguir la tradición apostólica y ser el pastor visible de la Iglesia de Jesucristo. Al fin y al cabo, la Iglesia es de Jesucristo nuestro Señor.
Y yo no sé, yo creo, le digo a mis productores, si yo hubiera estado aquí frente a ustedes en las cámaras de televisión, yo hubiera hecho el ridículo. Porque yo solito en la casa de mis padres, yo hice de todo. Yo salté, yo brinqué, yo lloré, bueno, porque fue una emoción tan grande, conmovedora la que sentía, que me corría desde los pies hasta la cabeza y volví otra vez. Porque jamás en la vida, hermanas y hermanos, habíamos tenido como que el honor, la dicha, el gozo, la felicidad de tener un papa hispano. Cuánta felicidad, cuánto gozo, cuánta esperanza en este hombre que Dios ha escogido para que pastoree la iglesia del buen pastor Jesucristo. Y hermanas y hermanos, cuando el papa sale al balcón y comienza a hablar en una forma tan sencilla, la gente se desborda de alegría, y cuando él va a dar la bendición, yo no sé si ustedes se fijaron, pero él no llevaba capa, él no llevaba ningún artículo, solamente lo esencial, que era su sotana blanca, su solideo y su pectoral, muy sencillo. Y antes de él dar la bendición, no solamente a los que estaban en la plaza de San Pedro, pero al mundo entero, él se inclina y pide la bendición del pueblo. Él sabe que él necesita de nuestro apoyo, especialmente de nuestras oraciones, para que él pueda hacer el trabajo como Dios quiere que lo haga. Y es un trabajo terriblemente fatigoso, hermanos, incansable. Y una persona de 76 años, como que ya demasiado trabajo para esa persona, pero sin embargo ustedes ven su vigor, ustedes ven su entusiasmo, ustedes ven su fortaleza. Y yo decía, para mis adentros, yo decía, yo tengo 65, 65, y yo decía, dentro de unos añitos ya me voy a retirar. Pero ahora viendo al Papa Francisco, 76 años, yo, pues yo soy un pollito todavía, así que a mí me queda mucho tiempo. Pero qué hermoso, hermanos. Y tantas esperanzas que su elección nos ha traído, y no solamente a los hispanos, pero al mundo entero. Un hombre tan sencillo, un hombre tan humilde, un hombre que es extracto bien humilde, sus padres, unas personas muy sencillas, y un hombre que conoce la necesidad del pueblo. Y no solamente conoce la necesidad del pueblo, un hombre que se mete dentro del pueblo para ayudar al pueblo. Ahí se pararon los pelos de punta cuando el Papa Francisco se comunica con Argentina, y lo estaban escuchando en tantas partes diferentes del país argentino. Y cuando él dice, cuídense, ¿se acuerdan? Cuídense, cuídense. Es otra manera de decir, ámense, ámense. Al fin y al cabo, ese es el mensaje por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Y el Papa le dice precisamente esto al pueblo argentino. Y al decírselo a los argentinos, nos está diciendo a todos nosotros, cuídense, cuídense, cuiden la iglesia, amen la iglesia, defiendan la iglesia, oren por la iglesia, oren los unos por los otros, para que, dejando el pecado a un lado, podamos de verdad caminar en santidad. Cuídense, apóyense, anímense, para que podamos tener unidad entre los seres humanos, y para que un día ya no haya diferencias entre los seres humanos, pero podamos vivir en el amor como el mismo Dios nos ha pedido. Entonces habrá un mundo mejor para todos nosotros, y habrá un mundo mejor para nuestros hijos y para aquellos que vienen detrás de nosotros. Cuídense, dice el Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco, hermanos. Él tiene grandes necesidades de oración. El maligno va a estar rodeando y buscando la forma de meterse para lastimarlo, y a través de él lastimar al mundo entero. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo ha prometido que no nos dejará solos, y que en el momento de necesidad Él estará mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Oramos y hacemos votos de orar por el Papa Francisco, para que sea un hombre santo, un hombre de Dios, y que, a imitación del buen pastor Jesucristo, siga guiando las ovejas del Señor hacia un encuentro total y definitivo con Él, con ese Dios que es Jesús, en quien todo lo podemos y en quien tenemos puestas
todas nuestras esperanzas. Amén. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey, gloria a ese que lo ha dado todo por amor a ti, por amor a mí, en una cruz en el Calvario, Jesucristo. Y ya nos preparamos para pronto comenzar, con el favor de Dios, este domingo precisamente con el Domingo de Ramos, en que recordamos el momento en que Jesús entra en la ciudad santa de Jerusalén siendo vitoriado por todas aquellas personas que al fin y al cabo muchos de ellos después dicen: crucifíquenlo. Señor, protégenos y defiéndenos para que lejos de clavarte clavos en tu cruz a través de nuestros pecados, que podamos, Señor, aliviarte nuestro dolor, o tu dolor, mejor dicho, aún todavía, a través de nuestras vidas vividas para ti. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, estamos muy contentos por la elección del nuevo Papa. ¿Podría explicarnos cómo hacen los cardenales para escoger el nombre del Papa? ¿Sería posible que escoja un nombre y un número que no sea correlativo, como por ejemplo Francisco V o Pablo VIII? Tarcisio. Tarcisio, el Señor te bendice. Los cardenales, supuestamente, antes del cónclave o durante el cónclave, tienen que pedir al Señor que les dé un nombre. El nombre es significativo porque Jesús es el que cambia el nombre del primer papa. Su nombre era Simón Barjona, y cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, le cambia su nombre, le pone el nombre Pedro, y el nombre Pedro significa piedra, Cefas en griego. ¿Y por qué le pone ese nombre? Porque Pedro va a ser la piedra sobre la cual la iglesia se va a levantar. No que sea la más importante piedra, la más importante piedra es Jesucristo. Jesús es la piedra angular, pero dice la palabra de Dios, dice el mismo Pedro, por cierto, en su primera carta, a ver si la encontramos aquí rapidito, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, dice: Él es decir, Jesús, la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Y también dice: ustedes también son piedras vivas, versículo 5, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual. Entonces, todos somos piedras de esa comunidad espiritual que conocemos con el nombre de la iglesia. La palabra iglesia significa comunidad de creyentes, y todos nosotros somos parte de esa comunidad, de esa iglesia, porque hemos sido injertados en la iglesia, que es Jesucristo, que al fin y al cabo es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y hemos sido injertados a través de nuestro bautismo. Entonces, cuando el Papa es elegido, ya él tiene que tener su nombre. En el caso de Francisco, él escoge el nombre Francisco, y la gente se preguntaba: bueno, ¿será Francisco primero o será Francisco? Y él escoge simplemente llamarse Francisco, no Francisco primero, porque de nuevo, en la misma forma en que Jesús le cambia el nombre a Simón Barjona y le pone Pedro, también pues así sucesivamente los demás papas. En el caso particular de Francisco, él escoge este nombre porque quiere imitar al gran Francisco de Asís. ¿Por qué no se pone Francisco V? Porque realmente no han habido 4 Franciscos antes, sino que él es el primero. Entonces él escoge o Francisco primero o Francisco, y como dije anteriormente, él escoge simplemente el nombre Francisco. También es importante el estar consciente de que pues el Papa escoge ese nombre porque él quiere imitar
a Francisco de Asís, que tiene una visión. Y la visión primero la tiene el Papa cuando Francisco va a visitarle y le pide audiencia, el Papa se la niega. Pero esa noche el Papa tiene una visión en que él ve a un joven vestido de color café, con un hábito color café, que está sosteniendo la iglesia que se está destruyendo. Y se da cuenta de que esa persona, ese joven, es aquel que le pidió audiencia y él se la negó. Y al día siguiente lo ve y ahí se instituye la orden de los franciscanos. Francisco al principio pensaba que lo que Dios quería era que reconstruyera la iglesia de San Damiano. Y no se da cuenta que lo que quería Dios era que reconstruyera su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y yo siento en mi corazón que eso es lo que el Papa quiere hacer, con la ayuda de todos nosotros, y por eso tenemos que orar mucho por él. ¿Para qué? Para que juntos, dirigidos por ese que es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, podamos reconstruir la iglesia, para que la iglesia de Cristo Jesús de verdad más y más sea una iglesia santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas, signo visible de la presencia de Jesús en estos tiempos difíciles en que el mundo está viviendo. ¿Por qué? Porque hay una terrible ausencia de Dios. En estos momentos otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿quién le da al Papa el poder de otorgar las indulgencias plenarias? Vi en las transmisiones en el día de la elección que se decía que quien rezaba por las intenciones del Santo Padre podía recibir indulgencias, y eso me ha confundido. Explíqueme, por favor. Juan, de Venezuela. Con todo gusto, Juan. ¿Qué cosa es una indulgencia? Es un indulto. ¿Y qué significa un indulto? Que queda todo limpio, queda todo como si no hubiera pasado absolutamente nada malo. En este caso, el pecado no solamente que es perdonado a través de la absolución sacramental, cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero aunque el pecado es perdonado, queda la secuela del pecado, queda la cicatriz del pecado, ¿sí? Y esa secuela, esa cicatriz, pues nos deja imperfectos. Nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra falta de fe, todas esas cosas son consecuencias, son secuelas de nuestros pecados. Nuestra falta de amor, nuestra falta de confianza en el prójimo, todas esas cosas son cicatrices que el pecado nos deja y nos hace imperfectos. Entonces, es importante, la palabra de Dios nos dice en el libro Levítico, capítulo 11, versículo 44, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, el mismo Jesús nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero, ¿cómo yo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a ser santo? Si tengo todavía esas secuelas y esas cicatrices causadas por mis pecados o por los pecados que otros han cometido en contra de mí. Entonces tiene que haber un proceso de purgación, y por eso la Iglesia enseña en su doctrina que hay lo que se llama un purgatorio, un proceso de purgación a través del cual yo me despego de todo lo que ha sido parte de mi pecado, de mis secuelas, de mis cicatrices causadas por mis pecados, para agarrarme solamente de ese que me salve y que me da vida plena, que es Jesucristo. En el caso del Papa otorgando la indulgencia plenaria, fue cuando él, antes de dar la bendición, dijo que daba o otorgaba esa indulgencia plenaria a todas las personas que estaban en la plaza de San Pedro. Solamente para ellos, desafortunadamente, sí, solamente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron el sacrificio de estar ahí, ellos se desvelaron, muchos de ellos pasaron frío, pasaron lluvias, etcétera, y ahí se mantuvieron, y cuando el humo blanco comenzó a salir de la chimenea, pues corrieron para la plaza de San Pedro para recibir la bendición de Dios. Eso es como un regalo que Dios da a través del sumo pontífice, en este caso, el Papa Francisco. ¿Y quién le da la autoridad al Papa Francisco? Pues al mismo Jesucristo. Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, ¿verdad?, que lo que ate será atado y lo que desate será atado, se lo dice a Pedro. Y a través de Pedro los demás sucesores. Y no solamente la atadura del pecado, pero también la atadura de las consecuencias o las secuelas o las cicatrices del pecado, que es lo que tenemos en nosotros muchas veces, que nos hace impuros y no nos hace santos como Dios es santo. Entonces, a través de esa indulgencia o ese indulto, esas personas quedaron limpias, y si se hubieran muerto en ese momento, iban derechito al cielo, hermanos. ¡Qué maravilla! En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
Todavía no me queda claro eso de las profecías sobre el fin del mundo. Hay gente que insiste en que vamos a tener un cisma, pues tenemos 2 papas. ¿Usted cree que eso es cierto? Carla, de Guatemala. Carla, tenemos un papa nada más, es decir, tenemos un papa y su nombre es Francisco. El Papa Benedicto XVI es un papa honorario, es decir, su vigencia ha terminado como papa. Él no tiene facultad para ejercer como papa. Él no es el vicario vigente de Cristo. El vicario vigente de Cristo es Francisco. El papa se retiró el 28 de febrero, si mal no recuerdo, ¿verdad? De este año. Y se retiró porque él bien dijo que ya él era de avanzada edad y él no tenía la capacidad para dirigir este enorme organismo que conocemos como la Iglesia Católica. No tenía los medios para hacerlo. Uno a medida que se va poniendo viejito, y eso yo lo puedo constatar, como que todo va haciéndose más difícil, ¿verdad? El funcionamiento de la persona se va haciendo más y más difícil. Y tenemos que aceptar esa realidad, es decir, el ciclo de vida se va cerrando. El Papa quiere estar en oración, el Papa quiere orar por ti y por mí, el Papa quiere escribir, el Papa quiere como que ya descansar de una faena bien lograda de muchos años al servicio de la Iglesia en forma súper activa. Y qué bueno que haya enfrentado esa realidad y se haya dado cuenta de que tenía que dejarle el camino a otro con más vigor, con más fuerza, tal vez con más energía para continuar este pastoreo, que si bien es cierto es algo maravillosamente formidable por lo que significa, pero también es un trabajo agotador y que lo hace a uno pues sentirse cada vez con más dificultad para lograrlo, especialmente a medida que pasan los años, ¿no es cierto? Entonces, puede estar completamente segura que no va a haber un cisma, puede estar completamente segura que el fin del mundo no viene a consecuencia de que tenemos 2 papas. Solamente uno, de nuevo, es el que está en vigencia, solamente uno es el que tiene la facultad para guiar la Iglesia de Jesucristo. Solo hay uno que es impulsado por el Espíritu Santo para que sea pastor y cabeza visible de la Iglesia en estos tiempos en que vivimos. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, y las esperamos, es el 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, porque regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo. Tenemos Papa, hermanos y hermanos, benditos a Dios Francisco, y damos gracias a Dios por este hombre que Dios ha escogido, al mismo Dios, imagínense, fue el soplo del Espíritu Santo, ¿sí? Y me gusta mucho un letrero que vi que decía, bajo nuevo gobierno, y salía la Basílica de San Pedro, y decía abajo, se habla español. Bendito sea Dios. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, 1-205-271-2980. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿sería tan gentil de explicarnos cómo es que el Señor instituye el papado? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Antonio, Perú. Antonio de Perú, igual que nuestro productor Pablo Pilco de Perú. Bueno, pues Antonio, el papado lo instituye Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús, después de haber preguntado, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y es Pedro quien dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esto para los judíos es algo tremendamente importante, hermanos, y por eso es que crucifican a Jesús, porque Jesús dice que Él y el Padre son la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Estaba diciendo en otras palabras que Él es Dios. Y cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive, lo que le está diciendo es, tú eres Dios.
porque recuérdense el refrán de tal palo, tal astilla. Para los judíos que entendían muy bien esta realidad, Jesús entonces se estaba proclamando Dios como que de la misma esencia que el Padre. Y es Pedro quien le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive, como diciéndole, tú eres Dios, de la misma esencia que tu Padre. Y Jesús, como ser humano, tiene que haberse llenado de gozo en ese momento y reconoce que hay alguien que de verdad entiende quién es Jesús. Y ese que lo entiende es Simón Barjona. ¿Y qué le dice a Simón Barjona? Desde ahora en adelante, desde este momento en adelante, ya tú no eres Simón Barjona, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra yo voy a edificar, ¿qué cosa? Mi iglesia. Ahí establece Jesús el papado. Es decir, establece el vicariato. Es decir, establece a ese que va a ser el asistente, la palabra vicario significa asistente del mismo Jesucristo. Y después de Pedro vendrán otros, hasta nuestro presente Papa Francisco. Jesús es el que establece el papado. Y la pregunta entonces, ¿cuántas iglesias funda Jesús? Pues como que se cae de la mata, sí, porque Jesús dice, sobre esta piedra edificaré, ¿cuántas iglesias? ¿1000 iglesias? ¿10,000 iglesias? ¿36,000 iglesias como tenemos hoy día en Estados Unidos? Y cada cual diciendo, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. No, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Una sola. Me gustaría mucho que lean el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? De este servidor, el padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer para tener más información sobre este libro, vayan a la página web de Mensaje, mensaje1.com, y ahí van a encontrar la información sobre el libro. Jesús instituye una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad es una sola. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad, Dios es la verdad. ¿Qué dice Jesús del mismo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay 36,000 verdades diferentes, como hay 36,000 iglesias diferentes. Es una sola verdad. Y Jesús establece su única iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles para que conozcamos la verdad de Jesús y la verdad nos haga libres. Por eso es que Jesús da Espíritu Santo el día de Pentecostés a su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia proclame hasta el fin de los tiempos la única verdad, que al fin y al cabo es la verdad que Jesucristo quiere que conozcamos para que a través de su iglesia nos salvemos. Tenemos que orar mucho por la unidad de los cristianos, para que un día haya un solo rebaño, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, y un solo pastor. Tenemos en este momento otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué pasaría si se encuentra que el Papa, antes de haber sido elegido como tal, hubiera cometido algún error en su enseñanza de la doctrina? ¿Eso no invalidaría su elección? ¿Cómo funciona eso de la infalibilidad papal? Teresa, de Ecuador. Teresa, infalibilidad cuando es papa, pero no antes de ser papa. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que el papa en cuestiones de fe, por ejemplo, él ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, con la autoridad de Pedro, él dice, vamos a suponer, y esta es una de las muchas doctrinas de la iglesia que son dogmas, es decir, son doctrinas irreversibles, no se pueden cambiar, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la verdad de Dios. Y cuando el Papa dice, por ejemplo, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, esa es una doctrina irreversible, eso es un dogma y por lo tanto, cuando el Papa dice eso, lo está diciendo el mismo Jesucristo a través del Papa. Por lo tanto, Jesucristo no puede decir mentira. El Espíritu Santo es el que impulsa al Papa o al Papa con los demás obispos de la Iglesia para pronunciar esta doctrina de fe. Entonces, en cuestiones de fe y en cuestiones de moral, por ejemplo, cuestiones de moral, el Papa dice, el aborto es un pecado grave, porque estamos dando muerte a la vida de un ser humano y la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. El Papa está
hablando en el nombre de Dios. Cuando el Papa habla, por ejemplo, y dice que el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente, el Papa está hablando en el nombre del Señor y está siendo apoyado por la Santa Biblia. La Biblia apoya la doctrina de la Iglesia apoya la Biblia, porque al fin y al cabo son como que dos alas de un mismo pájaro. Entonces, el Papa y la Iglesia, los obispos, a través de las generaciones, lo que hacen es interpretar la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que tiene autoridad para hacerlo. Nadie más tiene autoridad para interpretar la Biblia, solamente aquella que le pertenece a la Biblia. Y la Biblia pertenece a la Iglesia porque la Iglesia fue la que compuso la Biblia. Es decir, ese es el diario de fe de la Iglesia. Y solamente la Iglesia tiene la autoridad para interpretarla. Y más aún tiene la autoridad porque es dada a la Iglesia por el mismo Jesucristo, quien promete estar con la Iglesia hasta el fin de los tiempos y quien promete enviar Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, como dije anteriormente. Es fascinante la teología de la Iglesia, hermanos. Y a medida que la comprendemos, vamos reconociendo que esto no viene de seres humanos, sino que viene del mismo Dios. Estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me siento muy mal por guardar rencor contra aquellos que me han ofendido, pero es que a veces no puedo con mi genio. ¿Qué me recomienda hacer? Nancy, de Chile. Nancy, me estoy riendo, entre otras cosas, porque te comprendo perfectamente. Yo era una persona excesivamente violenta, yo era una persona que tú me mirabas así un poquito como que yo pensaba que con ojos atravesados, y qué pena me da decirlo, pero yo era buscapleito, y yo peleaba y yo golpeaba, ¿sí? Este brazo aquí, el hueso se me salió dándole golpes a un amigo, que jugando me tiró un poquito de pimienta en la cara y yo me enojé tanto que dándole golpes y en el suelo seguía dando golpes. Claro, esto antes de conocer a Jesucristo, que quede claro, ¿verdad? Pero, ¿cómo una persona puede cambiar solo por la gracia de Dios? Yo hoy, por la gracia de Dios, rara vez me violento, rara vez. Y cuando yo veo que me estoy violentando, yo me controlo. ¿Cómo me puedo controlar? Primero que todo, Nancy, yo te invito para que frecuentes los sacramentos regularmente. Y el más maravilloso de todos, que es el sacramento de la Eucaristía. Y si estuviéramos conscientes de que cuando recibimos la Santa Comunión, estamos recibiendo a Dios. Es decir, estamos recibiendo la totalidad de la vida de Dios. Para que yo pueda decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, de pies a cabeza, Cristo vive en mí, Cristo. Y si Cristo vive en mí, yo voy a comenzar a actuar como Cristo, ¿verdad? Yo voy a comenzar a actuar como Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús? Amando hasta las últimas consecuencias. Dice la palabra de nuestra Santa Biblia que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Entonces, el vestidito de la violencia ya no nos queda cuando estamos en los caminos de Jesús. El vestidito del mal genio ya no nos queda cuando estamos en los caminos de Jesús. El vestidito de las críticas ofensivas, de las palabras maldichas, ya no nos queda cuando estamos en los caminos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los caminos de Jesús, supuestamente estamos revestidos de Jesús, y si estamos revestidos de Jesús, podemos decir como San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, si bien es cierto que somos violentos porque la vida a veces como que nos ha lastimado o hemos experimentado situaciones adversas o difíciles, y yo te puedo contar de todo mi pasado, de todos mis problemas que tuve, etcétera, pero al mismo tiempo Jesús no está muerto, Jesús está vivo, y si Él está vivo y si Él nos llama a vivir el amor, podemos hacerlo. Entonces, qué hermoso si nosotros podemos decir, Señor, yo confío en ti, y con tu fuerza y poder, y sobre todo con los sacramentos, yo voy a cambiar. Y una cosa que yo te invito a hacer, porque yo la hago, Nancy, cuando me siento ahí, que voy a violentarme, invocar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús, y lo dices una y otra vez, hasta que estés calmita, hasta que tengas paz. Y ya puedes hablar, pero con paz, ya no para ofender ni lastimar, sino que con la paz de Cristo Jesús. Trata y verás. Tenemos una llamada telefónica de Ricardo de Costa Rica. Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo, ¿me escuchas? Sí, padre, le escucho. Buenas tardes, Ricardo. El Señor te bendice. Adelante, por favor. Sí, le escucho, padre. Adelante, Ricardo. Un gusto tenerte. Gracias, igualmente, padre. Lo felicito por su programa, excelente. Gracias, gracias, Ricardo. Adelante, por favor. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? Sí, claro que sí, padre.
En el Antiguo Testamento, Padre, en Génesis, cuando se menciona la creación, ¿verdad? Sí. Sí, Ricardo. Sí. Entonces, nuestro Padre Yahvé habla de hagamos, cuando se refiere a hacer la creación, hagamos en plural. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere él con ese hagamos? ¿Es que ya Jesucristo vivía en el seno con él antes de nacer de María? Es decir, Jesús, hombre no, pero Jesús, Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por supuesto que sí. Desde siempre Dios ha sido tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, para muchos teólogos, el que Dios haya dicho hagamos es una implicación a la realidad de que Dios es un Dios de comunidad. En Dios hay tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el hagamos implica la multiplicidad de personas, en este caso tres personas, en un solo Dios verdadero. Yo creo que ya Ricardo se fue, así que Ricardo, pues eso es lo que quiero decirte a través de esta pregunta. Y muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. Y bueno, pues felicitaciones para ti, para tu familia, especialmente este tiempo que nos preparamos para la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Hermanos y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos pronto, así que hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos. Nos estamos preparando para la Semana Mayor, la Semana Santa, y rogamos al Señor que reciban múltiples bendiciones y gracia poderosa, gracia santificante de parte de nuestro Señor, nuestro Dios, especialmente en estos días, para que ustedes puedan experimentar un corazón nuevo, transformado, lleno del amor de Cristo Jesús. Por cierto, Ricardo parece que estaba preguntando sobre el pasaje bíblico donde dice hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y ese pasaje, Ricardo, y de nuevo lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, en que dice la palabra de Dios: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que, hermanas y hermanos, tenemos muchos papelitos con llamadas por teléfono, y doy gracias a Dios porque, bueno, por 3 semanas no estuve con ustedes por la elección del Papa, y una vez más felicitar al equipazo de WTN Radio Católica Mundial por tan fantástico trabajo, una cobertura excepcional de todos los detalles más importantes del cónclave y de la elección de Francisco, nuestro Papa actual. Doy gracias a Dios por Omar Jesús Maitorena, un amigo y un gran predicador para gloria a Dios de Guayaquil, Ecuador, que pues saluda y pregunta que cuándo voy a estar por Ecuador, por Guayaquil. Pues cuando me inviten, hermanos. Hace falta pues una carta que llegue a nuestra oficina de mensaje de parte del sacerdote que esté patrocinando el evento o del obispo de la diócesis, y a ver si podemos hacer arreglos con todo gusto. Y cualquiera de ustedes que quiera invitar a este servidor, pues así es la forma de hacerlo, ¿verdad? Yo recibo muchísimas preguntas sobre cómo se hace. Pues es una carta de invitación para tal fecha, y yo miro esa fecha en mi calendario. Tiene que ser una carta del sacerdote que está encargado del evento o del obispo de la diócesis, y tratamos de ponernos de acuerdo desde ese momento en adelante, y con todo gusto pues en lo que pueda servir, más que a la orden. Osvaldo de Connecticut, Saavedra, él pregunta: ¿cómo podemos ayudar a la iglesia en estos tiempos? La mejor forma, Osvaldo, pues es la oración, y muy especialmente por nuestro Papa Francisco, que él reciba el poder de nuestra oración, que reciba el poder de la oración del pueblo de Dios unidos, para que juntos podamos levantar más y más la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y para que la iglesia se convierta de verdad
con más eficacia y poder en signo visible de la presencia de Jesús en el mundo entero. Elisa Miranda de Pensilvania dice, en su grupo carismático los que exponen al Santísimo son laicos y no diáconos ni sacerdotes, y está preguntando si esto es permitido. Pues si el sacerdote ha dado la orden y tienen preparación para hacerlo, preparación adecuada, y son ministros de la Eucaristía, pues lo pueden hacer. Si son ministros de la Eucaristía y el sacerdote ha dado el permiso o la orden para que lo hagan, pues con la reverencia debida, etcétera, pues lo pueden hacer. Moisés de Atlanta, Georgia, quiere que el Padre le dé una descripción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor puro de Dios, es el amor perfecto de Dios. Los teólogos dicen, el Padre mira al Hijo en la eternidad y ama al Hijo incondicionalmente, infinitamente. Imagínense el Padre mirando al Hijo, contemplando al Hijo y amando al Hijo infinitamente, completamente, totalmente. Y el Hijo haciendo lo mismo con el Padre, mirando al Padre y amando al Padre infinitamente, totalmente, sin que quede ni un espacio de por medio. Y ese amor tan perfecto, ese amor que une al Padre y al Hijo tan perfectamente, es una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Y por eso la Santa Biblia lo presenta como paloma, porque la paloma puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Si usted se fija en la paloma tiene que estar constantemente moviendo la cabeza para reenfocar, para mirar a un objeto a la vez. Y esa es la forma en que el Padre y el Hijo se aman, mirándose eternamente, contemplándose eternamente, amándose eternamente. Y de nuevo, esa es la forma en que Dios te ama a ti y me ama a mí. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Porque no solamente Dios, las tres personas se aman infinitamente, totalmente, completamente, pero así te ama Dios a ti, infinitamente, totalmente, completamente. Qué hermoso si en este tiempo de preparación para la Semana Mayor, la Semana Santa, pues pudiéramos hacer lo mismo nosotros, tomar la decisión, ya que el amor no tiene límites, somos nosotros los que ponemos barreras en nuestra manera de amar, que pudiéramos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amarnos los unos a los otros como Él mismo nos ama a cada uno individualmente. Ojalá que así sea. Adriana de Luján, Argentina, y bueno, pues Adriana, muchísimas felicidades, dice que ella siente tal vez que el confesarse se ha convertido en una rutina, y ella pregunta si se puede convertir en un hábito y si esto pues puede ser un impedimento para ella comulgar. No, lo que sí hay que hacer conciencia. Una de las cosas que decía San Ignacio Loyola es que tenemos que hacer un buen examen de conciencia todas las noches y reconocer que en algunas formas hemos fallado, no hemos sido la persona o las personas que Dios quiere que nosotros seamos en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, como que en la misma forma en que un avión tiene que estar constantemente buscando el curso, o un barco también, pero nosotros también, ¿cuál es nuestro curso? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es el propósito de nuestro existir? Es Jesucristo. Entonces, tratar de ver qué es lo que Jesús quiere de nosotros y si hemos fallado o hemos flaqueado en alguna forma o nos hemos desviado un poco, aunque sea, pues volver a encontrar ese norte que al fin y al cabo es el Señor. Entonces, que cuando nosotros nos confesemos, que realmente estemos conscientes que queremos la gracia de Dios, no solamente para enmendarnos, para dejar atrás el pecado que nos ha apartado el Señor, pero para comenzar una vida de amor con ese que nos ama y nos amará para siempre, que es el mismo Señor Jesús. Roberto de Massachusetts dice que cuando un sacerdote llega a su parroquia, él se encariña con esa persona y después cuando el sacerdote lo manda a otro lugar, que él se enfada, se enoja con el señor obispo, pobre señor obispo. Pues Roberto, en el nombre del Señor Jesús, acuérdate que nosotros no le pertenecemos a ninguna comunidad en particular, por eso no nos casamos, no le pertenecemos a un grupo de personas o a una persona en particular, le pertenecemos a Dios y le pertenecemos a la iglesia en general, y donde nos mande el señor obispo, y él mejor que nadie sabe cuáles son las necesidades de su pueblo, pues ahí tenemos que ir, la santa obediencia. Y ustedes como laicos tienen que apoyar a sus obispos y a los superiores de comunidades religiosas. ¿Para qué? Para que ellos cuando tomen decisiones estén guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que al fin y al cabo es amor, y que tomen las mejores decisiones para el pueblo de Dios, que al fin y al cabo es la iglesia. Rosa Camareno de Ponce, Puerto Rico,
dice que después de 7 años de matrimonio con su esposo, no han podido concebir hijos. Y ella pregunta si eso es causa para anular su matrimonio. No, Rosa, el no poder concebir hijos no es causa para anular el matrimonio. Acuérdate que los hijos no son derecho de la pareja, los hijos son dones de Dios. Y a veces Dios da hijos y a veces Dios no da hijos, y la razón solamente Dios la sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué anular un matrimonio por el hecho de que uno de los dos sea estéril? Pues no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no pueden tener hijos, ¿por qué no adoptar? ¿Por qué no adoptar? Si hay otro problema en el matrimonio, además de que uno de los dos es estéril, pues por amor de Dios busquen solución. La solución nunca es la separación, la solución nunca es el divorcio. Para el cristiano, el divorcio no es una puerta de escape, y tenemos que buscar formas para reconciliarnos, porque al fin y al cabo, una de las cosas primordiales que hace Jesús cuando viene a este mundo es servir de puente, de reconciliador entre nosotros y nuestro Padre Dios. Y nosotros como cristianos pues tenemos que buscar la forma de reconciliarnos a imitación de ese que nos llama la reconciliación. Desafortunadamente se termina el tiempo, no tengo tiempo ya para terminar todas las preguntas, pero les quiero decir que este fin de semana voy a estar en San Diego, California, este 23 y 24 de marzo, así que vamos a estar con el grupo o la comunidad de Cristo Vivo. Así que para más información, por favor, comuníquense con ellos para que podamos estar juntos este fin de semana. Y recuerden que este próximo septiembre, con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje maravilloso. Hermanos, de verdad que sí. Por favor, llamen a mensaje o comuníquense con la página de mensaje, que es mensaje1.com, para mayor información. Vamos a estar en la República Checa, vamos a estar en Polonia y vamos a estar en el bello país de Austria. Así que espero nos puedan acompañar. Hermanos y hermanos, el Señor nos bendiga en abundancia, que nos prepare para esta próxima semana, semana de gracia y de poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.